Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos a BM y Flor Álvarez. Flor Álvarez, una chica que se hizo conocida por estar cantando en la calle, en el subte. La filmaron, canta muy bonito. Obviamente ahora vamos a estar analizando mejor vocalmente a estas dos voces, a BM y Flor Álvarez. Juntos sacaron una canción en el canal de BM claramente que se llama Corazón, así que vamos a estar escuchándolo, analizándolo y viendo qué onda. Si te gustan estos videos puedes suscribirte a este canal, a mí me ayuda muchísimo, le ponen me gusta al video y me dejan acá algún comentario con alguna recomendación para un próximo video. Bueno, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Me hace acordar mucho a la intro de Piscina, muchísimo, de María Becerra. Es que sí, tiene una onda, va por ahí, va por un estilo similar. ¿Viste? Tiene como una ondita ahí. Okay. Aquella noche encontré algo que sabía que no quería que buscara. Ok. Una mentira tan grande que aunque intentaste no podías ocultarla. Lo que tiene Flor es que canta hermosamente, tiene una voz muy bonita, tiene un timbre muy lindo, muy amable, también como muy fácil de escuchar también. Lo que tiene es que falta como un soporte, ¿sí? Estamos hablando de la técnica. Una cosa es hacerlo lindo y otra cosa es hacerlo bien. Ella lo está haciendo muy bonito, tiene una voz muy bonita, pero tiene un escape de aire involuntario, que te das cuenta que es involuntario, que es por falta de un poco de soporte y de buena proyección y colocación y cositas. Pero no quita que tenga una voz preciosa, o sea, tiene una voz muy bonita. Mi amor, me llamaste llorando, lo noté en tu voz. Te noto sospechosa, te pido por Dios. Ok, claro. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? ¿Será que te enteraste? Piso un mensaje. Es muy diferente, o sea, lo que hace BM es siempre como agarrarse del tuang, o sea, de agarrarse de esa voz así súper nasal, viste que hay un montón de veces que estimula, lo bien con Mex Urtiberea, tuang 100%. ¿Qué pasa? Cuando vos te agarrás de ahí es como que se resuelve bastante el tema de la colocación y como la proyección del sonido, entonces está todo como un poquitito mejor, digamos, se te facilita la colocación, a eso voy. Y tu alma dañaste, no quería que fuese así. Se genera esa potencia sin querer prácticamente cuando lo llevas todo acá. Pero si no tengo que admitir, te lo voy a decir. Oh, corazón, se me fue de las manos. Tengo a otra encima, la amo. Me encanta que últimamente están viniendo como ese tema medio bachatoso. Todos están haciendo como este estilo, que mezclado con las voces como un poco más urbanas, que son como voces que por ahí tienen una dicción un poquito más vaga, más arrastradito todo lo vocal y no tan marcando las consonantes, sino como todo un poco más lavado, hace como que la resultante de lo instrumental y lo vocal se cambie todo, digamos, que sea algo re distinto. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. Hay que ganas de clavarme una fresca, Dios. El corazón se te fue de la mano. Estás con otra pero yo te amo. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. Ok, este tiene una voz muy... Es que sí. Es que tiene una voz muy linda, pero está muy liviana, o sea, le falta colocación y a mí me da bronca en realidad, porque al tener una voz tan linda y que no se puede potenciar, ¿me entendés? Con una buena colocación, es por la salud vocal, ¿me entendés? Y por la durabilidad de su voz, que no es que la técnica te hace perder el estilo, al contrario, te da más libertad de poder hacer lo que vos quieras sin hacerte mal y que te dure la voz en el tiempo, porque si no que cantás 2 días y ya está. No está bien amar dos corazones al mismo tiempo. No existe mortal que aguante tantos sentimientos. Digo que esto no me afecta, pero ¿pa' qué miento? Si cuando te vi con ella algo se quiebra adentro. Es como que la direccionalidad no está bien soportada, o sea, cuando vos tirás ese viento, para decirlo de alguna forma, no tenés un motorcito para que eso se tire, ¿me entendés? Entonces como que se empuja todo y sale aire por demás, las cuerdas funcionan mal, aunque te crea un sonido muy bonito. Y fíjate esto, que siempre tienen las comisuras así, entonces lo que te genera eso está como absolutamente desenganchada, ¿entendés? De todos lados. Lo que hace esto es como que se oscurecen las consonantes, que es el estilo que cada uno le quiere dar y está espectacular. Pero siempre busca esto como de oscurecer un poco. Y si es que vos me querías en serio, no hubiese buscado unos besos ajenos. Quiero olvidarte, pero es que yo no puedo. Como arranco de mi mente esos recuerdos. Igual no hay nada que me guste más en esta vida que las voces llenas de aire. No hay nada que me fascine más. El valor de decirte en la cara
que ese amor ya no funcionaba. Pero ahora que te dejo suelta, hoy me Ok. doy cuenta que tu corazón se me fue de las manos. Tengo a otra encima, la amo. Tantos años juntos en vano, pero Ojo que seguir son- así no es sano. Si bien tienen como dicciones muy similares, tienen dos timbres absolutamente diferentes, claramente. Él está como mucho más filoso y ella mucho más abierta. Entonces, ese contraste de lo... O sea, si ustedes se imaginan el sonido como una pirámide, que es eso en realidad, es como la punta, la parte más filosa y la base como lo más abierto. Ella está haciendo la base y él está haciendo la punta. Entonces, cuando hacen las dos voces al mismo tiempo, queda como muy orgánico y armónico el tema del sonido. El corazón se te fue de la mano. Está con otra, pero yo te amo. ¿Ves? Que cuando se quiere ir para arriba, que se pone un poco más nasal, las cuerdas se cierran mucho mejor. Y tiene como más... Logra más potencia, ¿entendés? Te fue Pero de esto la de... mano. Está con otra, pero yo te amo. Eso del mandibuleo es como la búsqueda que está haciendo el cuerpo para poder soportarse en algo, ¿me entendés? Apoyarse en algo para proyectar. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. Flor Álvarez, Alan Gómez, rompiendo. Celebro con muchas ganas y con mucho entusiasmo que a ella le esté yendo tan bien y que haya podido cambiar mucho como el rumbo, ¿no? Porque la encontraron y tiene ese diferencial o esa cosita que la hace súper distinta. Tiene una voz muy bonita, una voz increíble. Tiene una voz con mucha textura, tiene como un ADN también propio. Pero siendo un canal de reacciones que se plantan en lo vocal, necesito decir eso también, ¿me entendés? Que tiene la necesidad ya, urgente, y la responsabilidad, porque vos cuando tenés una voz tan linda, o sea, no podés dejarlo pasar, ¿entendés? De sacarle todo el provecho posible. Y estoy seguro que va a cantar 1000 veces mejor y va a seguir manteniendo lo bonito, ¿entendés? De su voz. Obviamente quiero leer sus comentarios acá abajo, quiero saber qué piensan acerca de esto, de lo que estoy diciendo, pero siempre intentando apoyar a los nuevos artistas y tratando de ver siempre todo lo mejor e intentar como potenciar todo. Ahora sí, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, suscríbanse, pónganle me gusta si les gustó este video. Si quieren más videos como este pueden hacerlo, y acá abajo me dejan alguna recomendación para un próximo video. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video.